¿Alguna vez te has preguntado si las brujas de verdad volaban en escobas? Ah, buena pregunta. Prepárate para una inmersión profunda en el mundo de la brujería, hechicería y la Wicca, porque hoy vamos a desmitificar estos conceptos Me encanta. y descubriremos sus raíces históricas a partir de tus propias fuentes. Genial. Tenemos extractos de un libro en español sobre brujería y Wicca Ajá. y fragmentos del libro El mundo de la magia de David Farren. Un combo fascinante. Y sí, la imagen de la bruja volando en su escoba podría tener más que ver con antiguos rituales de fertilidad de lo que imaginas. Pero antes de adentrarnos en esos misterios, aclaremos algunos términos básicos. Me encanta. Descifrar esos detalles es lo que hace que este viaje sea tan emocionante. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre brujería, hechicería y Wicca? A veces parece que se usan indistintamente, Sí. pero apuesto a que hay matices importantes ahí. Absolutamente. Empecemos por la brujería y la hechicería. Ambas prácticas suelen tener una connotación negativa, ya que se asocian con la manipulación de la magia para beneficio propio o incluso para causar daño. La brujería en particular se ha vinculado a rituales que podrían ser violentos, mientras que la hechicería busca obtener ventajas de forma más sutil. Entiendo. Entonces, ambas se centran en el poder personal, a veces a expensas de otros. ¿Y dónde encaja la Wicca en esta ecuación? Es solo otra forma de brujería. Exactamente. La Wicca es un movimiento cultural que busca reivindicar la figura de la bruja, despojándola de esa carga negativa que arrastra desde hace siglos. Se centra en la energía positiva, la conexión con la naturaleza y sobre todo en el principio de no hacer daño. De hecho, su precepto fundamental, la red de Wicca, dice: siéntase en libertad de practicar las artes de la magia, desarrolle y utilice sus poderes psíquicos y haga lo que desee, a condición de que el resultado no cause daño a nadie. Es interesante cómo la Wicca busca darle la vuelta a esa imagen negativa, casi como un karma mágico, ¿no? Lo que haces regresa a ti. Exacto. Pero en este caso, se trata de usar la magia de forma responsable. Y hablando de Wicca, me ha llamado la atención el glosario de términos del libro en español. Ajá. Grimorio, aquelarre, filtro. Parecen sacados de un cuento de hadas, pero con un toque misterioso. Exacto. Y aunque suenen a fantasía, estos términos tienen raíces históricas profundas. Por ejemplo, los grimorios son libros de hechizos, esenciales para la transmisión del conocimiento mágico a lo largo de los siglos. El famoso libro de las sombras es un ejemplo, aunque su versión real dista mucho de la imagen popularizada por la cultura pop. El libro de las sombras siempre me ha intrigado. ¿Y qué hay de los aquelarres? ¿Eran realmente esas reuniones secretas llenas de rituales y pócimas? Los aquelarres sí eran reuniones de brujas, y David Farren sugiere que podrían estar influenciados por antiguas ceremonias celtas, Interesante. algunas de las cuales involucraban el uso de alucinógenos. Es fascinante cómo la historia y el misticismo se entrelazan. Sin embargo, es importante recordar que muchas de las descripciones que tenemos de los aquelarres provienen de confesiones extraídas bajo tortura por la Iglesia, lo que podría haber distorsionado la realidad. Un punto crucial. Es fácil dejarse llevar por las historias sensacionalistas, pero siempre es importante analizar las fuentes con ojo crítico. Y ya que mencionas las pócimas, ¿qué me dices de los filtros? Eran realmente brebajes mágicos con efectos sobrenaturales. Los filtros eran, en esencia, pociones mágicas creadas con ingredientes específicos para producir ciertos efectos. Algunos se usaban para la curación, otros para atraer el amor Ajá. o incluso para alejar a los enemigos. Vaya. La línea entre la magia y la medicina popular era muy difusa en aquellos tiempos. Es fascinante cómo estas prácticas reflejan el conocimiento y las creencias de la época, casi como una química precientífica. Y ahora me gustaría que nos centráramos en el libro de David Farren, que nos dice sobre la historia de la brujería. Va más allá de los mitos y leyendas. Farren nos ofrece una perspectiva que desafía las ideas preconcebidas sobre la brujería. Explora sus posibles orígenes en las prácticas celtas, el chamanismo y el folclore de diosas como Diana, Interesante. sugiriendo que la brujería moderna podría ser una humanización de antiguas deidades y prácticas. Humanización de deidades. Suena un concepto complejo. ¿Podrías darnos un ejemplo para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor? Claro. Tomemos como ejemplo a Diana, la diosa romana de la casa, la luna y la naturaleza. Ajá. En la brujería moderna se la reinterpreta como una diosa triple que representa las tres fases de la luna: la doncella, la madre y la anciana. Esta reinterpretación, según Farren, sería un ejemplo de cómo la brujería moderna ha adaptado antiguas figuras a una visión más contemporánea. Es un ejemplo muy claro. Y hablando de adaptaciones, ¿cómo encaja la Wicca en el mundo moderno? Ha logrado desprenderse por completo de esa imagen negativa. La Wicca moderna se esfuerza por reconciliar la palabra brujería con una connotación positiva, alejándose de la oscuridad y el miedo del pasado. La red de Wicca, con su énfasis en la responsabilidad personal y la magia ética, es clave en esta reinvención.
Es interesante cómo la Wicca busca un equilibrio entre el poder de la magia y la responsabilidad de sus actos. Y hablando de magia, ¿qué papel juegan los elementos y las herramientas en la Wicca moderna? ¿Son solo elementos simbólicos o tienen un propósito práctico? Los elementos, tierra, aire, fuego y agua, son fundamentales en la Wicca. Se les atribuyen propiedades mágicas y se utilizan en los rituales. En cuanto a las herramientas, varían según la tradición, pero algunas de las más comunes son el atame, un cuchillo ritual, la varita, el pentáculo y el cáliz. Cada herramienta tiene un simbolismo y un propósito específico en la práctica. Suena fascinante. Casi como un laboratorio mágico, donde cada elemento o herramienta tiene su función. ¿Y qué hay de las festividades? ¿Celebran algún tipo de festividad especial? Sí, la Wicca celebra los sábados, que son 8 festividades paganas que marcan el ciclo de las estaciones. Están relacionados con los ciclos de la naturaleza y se celebran con rituales específicos. Es como si la Wicca fuera un calendario viviente de la naturaleza, cada celebración conectada con los ritmos del planeta. Me encantaría profundizar en cada uno de ellos, pero creo que por hoy hemos cubierto bastante terreno. Tienes razón, hemos desentrañado un montón de información, pero aún nos queda mucho por explorar. Exacto. Y para aquellos que quieran seguir adentrándose en el mundo de la brujería, la hechicería y la Wicca, les recomiendo que no se pierdan la próxima parte de este Deep Dive. Retomemos nuestra conversación sobre los sábados. Son 8 en total, cada uno con su propio simbolismo y rituales. Sí, pero en lugar de repasarlos todos, concentrémonos en algunos de los más importantes. Me parece perfecto. Enfocarnos en los puntos clave nos ayudará a comprender mejor la esencia de estas celebraciones. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con Samhain, que se celebra el 31 de octubre, ¿Ah? coincidiendo con la noche de Halloween. Samhain. Una fecha cargada de misterio y misticismo, incluso en la cultura popular. ¿Qué significado tiene para la Wicca? Para los wiccanos, Samhain es mucho más que una noche de disfraces. Es una de las 2 noches de espíritus del año, junto con Beltane. Se cree que en esta noche la barrera entre los mundos se vuelve más delgada, facilitando la comunicación con los espíritus de los ancestros. Un momento para honrar a los que ya no están, entonces. ¿Y cómo se celebra esta conexión con el mundo espiritual? Tradicionalmente se dejaban ofrendas de comida en los altares o en las puertas para los espíritus. También se encendían velas en las ventanas para guiar a los espíritus de los seres queridos hacia el hogar. Era una forma de recordarlos y mantener viva su memoria. Es una tradición conmovedora, que nos recuerda la importancia de nuestros ancestros y nuestro legado familiar. Y hablando de celebraciones importantes, ¿qué hay de Yule? Es como la Navidad para los wiccanos. Yule se celebra en el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre. Es la noche más larga del año y simboliza el renacimiento del sol. En la Wicca se celebra el nacimiento del dios Sol, que trae consigo la promesa de la primavera y la renovación de la vida. Es interesante cómo el solsticio de invierno, un momento de oscuridad, se convierte en una celebración de la luz y el renacimiento. ¿Y qué me dices de Imbolc? ¿En qué época del año se celebra y qué simboliza? Imbolc se celebra el 1 de febrero y marca el comienzo de la primavera. Es una época de purificación y renovación, que se asocia con la diosa Brígid, una figura importante en la mitología celta. Brígid. Ese nombre me resulta familiar. No hay una santa cristiana que se llame igual. Sí, es cierto. Muchas figuras de la mitología celta fueron absorbidas por el cristianismo. Pero en la Wicca, Brígid conserva su significado original como diosa de la fertilidad, la curación y la poesía. Es fascinante cómo las antiguas creencias se entrelazan con las religiones modernas. Y ahora hablemos de Beltane, la otra noche de espíritus que mencionaste antes. ¿Qué la hace especial? Beltane se celebra el 1 de mayo. Y es una fiesta de fertilidad y abundancia. Se celebra la unión del dios y la diosa, simbolizando la energía creativa y la pasión. Beltane, una fiesta llena de energía y vitalidad. Y para terminar con los sábados que hemos elegido, cuéntanos sobre Lita. Lita se celebra en el solsticio de verano alrededor del 21 de junio. Es el día más largo del año y se celebra el poder del sol en su máximo esplendor. Lita, el día más largo para celebrar la luz y la energía del sol. Es increíble cómo la Wicca honra los ciclos de la naturaleza a través de estas festividades. Y ahora, volviendo a nuestro libro en español, me gustaría que habláramos un poco sobre la magia en la Wicca. ¿Qué nos dice al respecto? El libro describe la magia como el arte de trabajar con la naturaleza y sus fuerzas para producir modificaciones. Menciona la goesia y la teurgia como 2 ramas principales de la magia. Pero lo importante aquí es entender cómo la Wicca enfoca su práctica. ¿Y cómo es ese enfoque? ¿Se aleja de esas ramas que mencionaste? Exactamente. La Wicca, con su principio de no hacer daño, se aleja de prácticas que busquen manipular fuerzas para obtener poder personal. En cambio, se centra en la armonía con la naturaleza y el uso responsable de la energía. Una visión ética
de la magia, por así decirlo. Y nuestro libro también menciona diferentes tipos de magia. Ajá. Natural, con la voz, gestual y con el pensamiento. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cada una? Claro, la magia natural se basa en el uso de elementos de la naturaleza, como plantas, minerales y animales. La magia con la voz se realiza a través de conjuros e invocaciones, mientras que la magia gestual utiliza movimientos y posiciones del cuerpo para canalizar la energía. Y por último, la magia con el pensamiento se considera la más poderosa, ya que se basa en la fuerza de la mente para influir en la realidad. Una variedad de técnicas fascinante. Y hablando de principios, me gustaría que profundizáramos un poco más en la red de Wicca. Ya hemos hablado de ella, pero creo que es importante entender su significado en la práctica. La red de Wicca es mucho más que una simple regla. Es una guía ética que impregna todos los aspectos de la vida de un wiccano. Es una llamada a la responsabilidad personal, a la compasión y el respeto por todas las formas de vida. No se trata solo de evitar hacer daño a otros, sino de actuar con conciencia y armonía en el mundo. Es una filosofía que me parece muy inspiradora, que va más allá de la simple práctica de la magia. Y en el contexto de la red de Wicca, ¿cómo se entiende el karma? El karma en la Wicca se entiende como la ley de causa y efecto. Ajá. Se cree que cada acción, ya sea física o mental, genera una consecuencia. La red de Wicca nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones y que tarde o temprano cosecharemos lo que sembramos. Una visión justa y equilibrada del karma, que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y sus consecuencias. Y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la organización de la Wicca. ¿Existen jerarquías o estructuras formales? La Wicca, a diferencia de otras religiones, no tiene una estructura jerárquica centralizada. Existen diferentes tradiciones y grupos, cada uno con sus propias prácticas y organización. Sin embargo, algunos roles, como el de suma sacerdotisa y sumo sacerdote, suelen liderar los aquelarres o grupos. Entonces no hay un papa de la Wicca, por así decirlo. Exactamente. La Wicca es una religión descentralizada donde cada individuo o grupo tiene la libertad de practicar su fe de acuerdo a sus propias creencias y tradiciones. Una estructura flexible que permite la diversidad y la libertad individual. Y hablando de grupos, nuestro libro en español menciona el término coven. ¿Puedes explicarnos qué es un coven? Un coven es un grupo de wiccanos que se reúnen para practicar su fe en conjunto. El número de miembros puede variar, pero tradicionalmente se dice que un coven está formado por 13 brujas. 13 brujas. Un número cargado de simbolismo. ¿Y qué actividades realizan los covens en sus reuniones? Las actividades de un coven varían según la tradición y las preferencias de sus miembros. Generalmente se realizan rituales, se comparten conocimientos, se celebran los sabbats y se trabaja en conjunto para alcanzar objetivos mágicos. Un espacio para compartir, aprender y crecer en la fe, entonces. Y ya que estamos hablando de la práctica, me gustaría que nos centráramos en las herramientas mágicas que se utilizan en la Wicca. ¿Puedes contarnos un poco más sobre ellas? Por supuesto, las herramientas mágicas son objetos que se utilizan para canalizar y dirigir la energía mágica. Algunas de las más comunes son el atame, la varita, el pentáculo, el cáliz, la escoba y la hoz. Un arsenal mágico fascinante. ¿Y para qué se utiliza cada una de estas herramientas? Cada herramienta tiene su propio simbolismo y función. El atame, por ejemplo, es un cuchillo ritual de doble filo que se utiliza para dirigir la energía mágica, pero nunca para cortar físicamente. Simboliza el principio masculino y se asocia con el elemento aire o fuego. La varita, por otro lado, se utiliza para trazar el círculo mágico, invocar a las deidades y canalizar la energía personal. La varita, un clásico de la magia. ¿Y qué hay del pentáculo? El pentáculo es un símbolo mágico con una estrella de 5 puntas dentro de un círculo. Representa los 5 elementos: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Se utiliza para la protección, la consagración y para canalizar la energía mágica. Un símbolo poderoso con una rica simbología. ¿Y el cáliz? ¿Cuál es su función? El cáliz es una copa ritual que se asocia con el elemento agua y con el principio femenino. Simboliza el útero de la diosa. Y se utiliza para contener agua consagrada, vino ritual u otros líquidos que se utilizan en los rituales. El cáliz, un recipiente sagrado que representa la energía femenina. ¿Y qué hay de la escoba? ¿Es solo para barrer o tiene algún otro uso mágico? La escoba, además de su uso doméstico, es una herramienta mágica que se utiliza para limpiar el espacio ritual de energías negativas. Se asocia con los elementos aire y tierra, y también se utilizan algunos rituales de fertilidad. La escoba. ¿Quién iba a pensar que una herramienta tan cotidiana podía tener un uso mágico? Y por último, ¿qué nos puedes decir sobre la hoz? La hoz es una herramienta que se utiliza para cortar hierbas y plantas mágicas. Se asocia con el elemento tierra y con el principio femenino, y se utiliza en algunos rituales lunares. La hoz, una herramienta que conecta con la tierra y la energía femenina. Es increíble cómo cada herramienta mágica tiene su propio simbolismo y función.
Y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la ética en la Wicca. ¿Existen reglas o principios que guían la conducta de los wiccanos? Claro que sí. La Wicca tiene un fuerte componente ético que se basa en el respeto por la vida, la responsabilidad personal y la armonía con la naturaleza. La red de Wicca, con su principio de no hacer daño, es el fundamento de la ética wiccana. Entonces, la red de Wicca no es solo una regla para la práctica mágica, sino una guía para la vida en general. Y además de la red de Wicca, existen otros principios éticos que los wiccanos siguen. Sí, existen otros principios que se basan en la red de Wicca, como la ley de 3, que establece que todo lo que haces, bueno o malo, te será devuelto multiplicado por 3. También existe el concepto de karma, que ya hemos mencionado, y que nos recuerda que somos responsables de nuestras acciones. Una ética que me parece coherente y justa, basada en la responsabilidad personal y en la conciencia de que nuestras acciones tienen consecuencias. Y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre la relación entre la Wicca y otras religiones. ¿Es la Wicca una religión tolerante o excluyente? La Wicca es una religión tolerante y respetuosa con otras creencias. Se reconoce que cada individuo tiene su propio camino espiritual y que la verdad puede manifestarse de muchas formas. Por lo tanto, no se busca convertir a nadie ni se considera a otras religiones como erróneas. Una actitud que me parece muy sana y abierta. En lugar de imponer una verdad absoluta, se reconoce la diversidad de caminos espirituales. Y ahora, me gustaría que habláramos un poco sobre los desafíos que enfrenta la Wicca en la sociedad actual. ¿Cuáles son los principales obstáculos que la Wicca debe superar? Uno de los principales desafíos es la desinformación y los prejuicios que aún existen en torno a la brujería. Muchas personas todavía asocian la brujería con el satanismo o con prácticas malignas, lo que genera miedo y rechazo hacia la Wicca. Es una pena que todavía existan esos prejuicios, pero afortunadamente cada vez hay más información disponible sobre la Wicca, lo que ayuda a desmitificar la brujería y a mostrar su verdadero rostro. Y además de la desinformación, ¿qué otros desafíos enfrenta la Wicca? Otro desafío es la falta de reconocimiento legal y social de la Wicca como religión. En muchos países, la Wicca no está reconocida como una religión oficial, lo que dificulta la celebración de bodas, funerales y otros rituales religiosos. Es cierto. La falta de reconocimiento legal puede ser un obstáculo para la práctica libre de la Wicca. ¿Y qué se está haciendo para superar estos desafíos? Hay muchas organizaciones y grupos wiccanos que trabajan para educar al público sobre la Wicca, para luchar contra la discriminación y para obtener el reconocimiento legal de la Wicca como religión. También hay muchos wiccanos que, a título individual, se esfuerzan por vivir su fe con ética y responsabilidad, mostrando al mundo que la Wicca es una religión pacífica y positiva. Es admirable la labor que realizan estos grupos e individuos para promover la Wicca y luchar contra los prejuicios. Y ahora me gustaría que habláramos un poco sobre el futuro de la Wicca. ¿Hacia dónde crees que se dirige esta religión? Creo que la Wicca tiene un futuro prometedor. Cada vez hay más personas que se interesan por la espiritualidad, la conexión con la naturaleza y la magia. La Wicca, con su enfoque holístico y su ética compasiva, ofrece una alternativa atractiva a las religiones tradicionales. Estoy de acuerdo contigo. La Wicca, con su mensaje de amor, respeto y armonía con la naturaleza, tiene mucho que ofrecer al mundo. Y ahora me gustaría pedirte que nos dieras un consejo para aquellos que se sienten atraídos por la Wicca y quieren saber más sobre esta religión. ¿Qué les recomendarías? Les recomendaría que investiguen, que lean libros sobre Wicca, que contacten con grupos o covens en su zona y que sobre todo escuchen su intuición. La Wicca es un camino personal y cada individuo debe encontrar su propia forma de practicarla. Es un consejo muy sabio. La Wicca es un camino de autodescubrimiento y de conexión con lo divino. Y cada persona debe recorrerlo a su propio ritmo y de la forma que le resulte más auténtica. Y ahora creo que ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de hacerlo, me gustaría agradecerte por haber compartido tus conocimientos sobre la Wicca con nosotros. Ha sido un placer. Espero que esta conversación haya servido para que nuestros oyentes conozcan un poco más sobre esta fascinante religión. Estoy seguro que sí. Y para aquellos que quieran seguir profundizando en el mundo de la Wicca, les recomendamos que sigan escuchando los podcasts de El Gran Hechicero, donde encontrarán más información e inspiración. Hasta la próxima. Y hablando de caminos personales, hay quienes se preguntan si es posible practicar la Wicca de forma individual sin pertenecer a un coven. Es una pregunta interesante. A veces se tiene la idea de que la Wicca solo se puede practicar en grupo, como si fuera un requisito indispensable. Sí. ¿Qué les dirías a quienes se sienten atraídos por la Wicca, pero no tienen un coven cerca o prefieren una práctica más solitaria? Les diría que la Wicca no es una religión que exija la participación en un grupo. De hecho, muchos wiccanos prefieren una práctica individual, ya que les permite adaptar los rituales y las celebraciones a sus propias necesidades y preferencias. Entonces, ser un wiccano solitario no implica estar aislado del camino espiritual.
¿Hay alguna recomendación específica para quienes quieran iniciarse en la práctica individual de la Wicca? Lo primero es investigar y aprender sobre la Wicca, familiarizarse con sus principios básicos, creencias y prácticas. Hay una gran cantidad de libros y recursos disponibles que pueden servir como guía. También es importante conectar con la naturaleza, ya que es una parte fundamental de la Wicca. Meditar al aire libre, dar paseos por el bosque, observar las estrellas. Son algunas formas de establecer esa conexión. Y por último, crear un espacio sagrado en el hogar donde se puedan realizar rituales y conectar con lo divino. Un espacio personal para la reflexión y la conexión espiritual. Y hablando de planos espirituales, nuestro libro en español menciona un concepto que me ha llamado la atención: los planos de existencia. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Según la Wicca, existen diferentes planos de existencia, además del plano físico que percibimos con nuestros sentidos. Uno de estos planos es el plano astral, que se describe como un mundo invisible que corre paralelo al nuestro, habitado por entidades espirituales y energías sutiles. El plano astral, un mundo invisible que coexiste con el nuestro. Suena a un concepto complejo y misterioso. ¿Qué tipo de experiencias se pueden tener en el plano astral? Se dice que en el plano astral se pueden realizar viajes astrales, experiencias en las que la conciencia se separa del cuerpo físico y viaja a través de este plano. Es una experiencia que se puede inducir a través de la meditación, la visualización y otras técnicas. Viajes astrales. Sin duda un tema que despierta la curiosidad y la imaginación. Y nuestro libro también menciona a los elementales. ¿Quiénes son estos seres y qué papel juegan en la Wicca? Los elementales son entidades espirituales que se asocian con los 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Se les describe como espíritus de la naturaleza que habitan en los bosques, las montañas, los ríos y los océanos. Los elementales. Los espíritus que dan vida a la naturaleza. Es una creencia que nos recuerda la importancia de respetar y cuidar nuestro planeta. ¿Y cómo se relacionan los wiccanos con los elementales? Se cree que los elementales pueden ser invocados en los rituales para pedir su ayuda y protección. Se les considera guardianes de la naturaleza y se les trata con respeto y reverencia. Una conexión profunda con la naturaleza y sus fuerzas. Y para terminar, me gustaría que abordáramos un tema que suele generar curiosidad e incluso controversia: la magia sexual. ¿Qué nos puedes decir sobre la magia sexual en la Wicca? La magia sexual es una práctica que utiliza la energía sexual para fines mágicos. En la Wicca se considera una práctica sagrada, que se realiza con respeto y conciencia. Se basa en la idea de que la energía sexual es una fuerza poderosa que se puede canalizar para la curación, la manifestación de deseos y la conexión con lo divino. Entiendo que es una práctica que puede ser malinterpretada, especialmente en una sociedad que a menudo ha reprimido la sexualidad. ¿Cómo se asegura la Wicca de que la magia sexual se practique de forma ética y responsable? La ética es fundamental en la Wicca, y esto se aplica también a la magia sexual. La red de Wicca, con su principio de no hacer daño, es la base de cualquier práctica. La magia sexual en la Wicca se practica con consentimiento mutuo, respeto y sin ningún tipo de coerción o abuso. Es crucial que se establezcan límites claros y que se practique la magia sexual con responsabilidad y conciencia. Y con esto, creo que hemos llegado al final de nuestro viaje a través del mundo de la Wicca. Ha sido un placer explorar estos temas contigo. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya brindado a nuestros oyentes una visión más profunda de la Wicca, sus creencias, prácticas y la riqueza de su tradición. Sin duda alguna. Y para quienes deseen seguir explorando el fascinante mundo de la Wicca, les recomendamos que escuchen los podcasts de El Gran Hechicero. Allí encontrarán más información, historias y reflexiones sobre esta maravillosa tradición. Hasta la próxima.